Bienvenidos a Paloma Cuevas Podcast, el espacio donde transformamos ideas en acción y sueños en resultados. En este nuevo episodio, hoy vamos a hablar de un cambio que no solo mejora, sino es los resultados, transforma personas y sobre todo equipo. El paso de ser jefe a líder. Todos hemos tenido un jefe que ordena, controla, corrige y también, si tenemos suerte, hacemos que coincida con nosotros o que nos inspire o que nos haga ser mejor cada día. La diferencia entre uno y otro es relacionarse con las personas indicadas. En este episodio vamos a explorar qué significa realmente liderar en el mundo de hoy, porque el modelo tradicional ya no funciona como antes y qué cambios concretos se han ejercido basado en la influencia positiva menos que en la autoridad. Hablaremos de confianza, de comunicación, de decisiones difíciles y de cómo un liderazgo auténtico puede cambiar por completo la energía de su equipo. Si diriges personas, si trabajas en un equipo o te gusta inspirar a otros, este episodio es para ti. Comenzamos. Bienvenida, Mónica, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paloma? Muy bien, muy emocionada de estar aquí en tu podcast. No, pues muchísimas gracias por la invitación, porque literalmente con Mónica he tenido la oportunidad de conocer el mundo. Literal, de conocer el mundo y que en estas visitas o en esta relación que hemos llevado fuera de México, nos hemos topado con este tema, ¿no? En algunas empresas que nos tocó ver esta parte de un líder, ¿no? El tema de en dónde eres jefe y dónde eres líder. Y me gustaría preguntarte, ¿cómo explicarías tú en una sola frase qué distingue un jefe de un líder? Pues fíjate que un jefe de un jefe solo manda, exige. Pero un líder logra que las personas den lo mejor de sí mismas, motiva, impulsa, apasiona. Eso para mí es. Para ti es. Y tú, por ejemplo, porque pues aparte por tu expertise con grandes empresas también, ¿has identificado que hoy por hoy hay más jefes o hay más líderes? Pues yo creo que hay más jefes, sobre todo en áreas de comercio exterior y logística, que es donde yo me desenvuelvo. Todo urge para ayer. Y entonces los resultados es algo que se requiere. Y entonces esa exigencia a veces te hace olvidar a la persona, ¿no? Que a lo mejor tiene una situación o a lo mejor tan simple como no tiene las herramientas suficientes para poder hacer sus actividades. Desde tal vez su silla o su computadora es lenta y esto no le permite. Y entonces la operación no te deja ver que hay cosas que tienes que analizar por qué esa persona tal vez no está llegando a los resultados. Y es muy importante porque si no, no avanza ella, pero tampoco avanza la organización. Entonces tienes que ver más allá de las situaciones que se estén generando a la persona. ¿Por qué razón no está cumpliendo? Tal vez no la has capacitado lo suficiente, ¿no? Para que dé resultados. Oye, tú hablas ahorita, por ejemplo, de decir no lo has capacitado suficiente o no le has ayudado o no le has puesto la atención suficiente a este colaborador. ¿Cómo consideras tú que el jefe pueda entenderlo? O sea, ¿lo agarra como personal? ¿Sería un jefe o el líder se ocupa a resolver esa situación? El líder debe ocuparse de resolver la situación, debe ver más allá. En mi caso me gusta mucho trabajar con ellos hombro con hombro, ¿no? Hay veces no veo yo te voy a enseñar, me encanta enseñar, pero también qué puedo aprender de ti. Desde algo muy simple que los chicos ya están saliendo de la escuela y hacen cosas y yo, ay, wow, ¿eso cómo se hace? ¿No? A lo mejor algo tecnológico o ver algún archivo. Siempre tienen algo que enseñarte. Pero tú tienes que entender también cuál es la actividad que vas a hacer, qué es lo que urge, por qué urge, ¿no? Si es algo de verdad que se tiene que resolver en el momento, hasta tienes que irte con él y vamos a sacar esto porque tiene que salir. Tienes que dar tips, le tienes que enseñar, no solo es léete este procedimiento o tómate esta metodología, es darle ese
punto fino, ¿no? Que a la verdad a veces pensaba yo en la escuela, tú revisabas y encontrabas que pudiendo despejar una fórmula, resolvías el problema. Y a veces tú tienes que transmitirle también eso para que pueda realizarlo más rápido, en tiempo, que al final que él lo haga bien, pues es beneficio para todos. Eso es lo que haría un líder. Y, por ejemplo, un jefe, ¿qué es lo que normalmente haría? Al jefe no le interesa si tienes las habilidades, si tienes la herramienta. Él lo que le interesa es que tú le entregues en el tiempo en el que acordaron y que esté bien, ¿no? Y si eso no resulta o si inclusive hay hasta un error, pues bueno, anda gritoneando y muchas personas hasta ahí llegaron y se van, ¿no? Pero a mí lo que me gusta cuando hay errores es obviamente que te molestas, por supuesto, que no está hecho conforme, ¿no? Pero es necesario, me gusta como desmenuzar el error. Siempre le digo, a ver, vamos a ver, ¿por qué te equivocaste? O sea, dime cómo lo hiciste para identificar exactamente dónde estuvo lo que se nos fue. Y entonces, ¿sabes qué? Vamos a hacer ahora un listado de, a ver, me equivoqué en esto, escribe. ¿Por qué razón? Para que la siguiente vez que lo hagas, regresa a ese listado y verifica que no pasan esas cosas. Oye, ¿y se puede ser cercano y exigente al mismo tiempo? O sea, porque al menos el jefe es exigente y es donde dices, no, lo tengo que hacer bien. Pero el líder, como bien mencionas, es hombro a hombro. ¿Cómo se puede hacer al mismo tiempo así? Yo creo que trabajando, cuando ellos ven que tú trabajas hombro con hombro, cuando ven que esa pasión de hacerlo correctamente, de entregarlo en tiempo, de que lo que estás haciendo tiene un significado, que lo que haces ayuda a tu cliente, en mi caso, a liberar embarques o sacar sus permisos, tienes que darte cuenta que no hay manera o momento para el error. O sea, un error puede costar mucho dinero, puede tener un embarque, puede ser catastrófico. Entonces, saben que ese nivel de exigencia es cuidar cada detalle. Se le digo, los detalles hacen la diferencia. Entonces es estar ahí con ellos para que cuiden esos detalles. Y pues bueno, a un jefe no le interesa como regresar a ver qué fue lo que pasó o en dónde estuvo, sino le interesa que resulte. Y yo creo que a veces esas relaciones, por supuesto que aprendes, pero hacen también el ambiente mucho más tenso. De por sí el ambiente es tenso. Sí, en el área en la que tú te mueves, en el comercio exterior y con estas políticas y aranceles cambiando ya de forma rutinaria, podríamos decirlo, pues sí genera ese estrés. Y pues sí, un jefe te va a decir a mí, resuélvemelo. Y un líder te va a decir, vamos a resolverlo juntos. Pero sí se puede, ¿no? Al final, al ser exigente, porque tú les vas a enseñar cómo hacerlo. Claro, sí se puede, porque además también tú tienes igual que saber que a veces si eso se vuelve a repetir, pues eso ya no funciona. Entonces ahí ya empieza más tu nivel de exigencia. Aquí está, lo revisamos, esto no puede volver a pasar. Y si funciona, pues debe haber consecuencias, ¿no? Para que pues ellos sepan que eso tiene que componerse. Y si no, pues a lo mejor no es la persona que debe estar en ese lugar. En ese lugar. Ok. Oye, y hablando basando en tu experiencia, porque ya tienes muchos años con tu empresa, ¿en qué momento te diste cuenta que liderar no era lo mismo que mandar? Fíjate que a mí nunca me ha gustado mandar, tal vez tiene que ver con mi personalidad, no sé, pero no me gusta mandar, me gusta más compartir, me gusta enseñar, ¿no? Y entonces cuando mi equipo de trabajo comenzó a crecer, ¿no? Yo más bien me di cuenta que qué responsabilidad es ser un líder. O sea, wow, dije, qué responsabilidad, porque tú tienes que motivarlos, tienes que enseñarles, de verdad tienes que ver también por qué no están, a lo mejor situaciones personales, no en casa o hasta en el mismo trayecto, algo sucedió. Y entonces te tienes que dar cuenta. A mí se me hace una responsabilidad inmensa porque es estar buscando que además se vayan superando, buscando que ellos también sean los héroes de situaciones, ¿no? Dándoles oportunidad de crecer, de experimentar. Y eso es una responsabilidad porque con nosotros, a nuestra organización, llegan chicos que van saliendo de la escuela
Y es enseñarlos a meter a qué es trabajar en una organización, cómo es contestar un correo, y vas con todo, pero también tienes que impulsarlo a que debe de seguir capacitándose, debe de seguir, si no ha terminado de titularse, tiene que titularse y luego que sigue. Y la verdad es que a veces también tienes que aprender a que se vayan. Y eso duele en el alma, pero es parte de la vida, hay que decir. Vuela, vuela, vuela muy alto, es una satisfacción cuando eso sucede. Fíjate que eso es lo que nos pasa a muchos líderes o que traemos empresas como responsabilidad. Hay algunos que cuando se van dicen, pero todo lo que le invertí, no, al contrario, es como voltear a ver y decir, sí, lo preparé como tenía que prepararlo para que haga lo que tenga que hacer. Porque al final es una referencia, ¿estás de acuerdo? Dice, oye, qué padre, ¿cómo lo haces? Y es que vengo de trabajar de allá, ya me lo enseñaron. Entonces, como un marco de referencia el saber dónde lo aprendió, ¿no? Así es, justo. Y pues sí, te cuesta trabajo, pero les digo, es un sentimiento encontrado. Por supuesto que no quiero que te vayas, pero por otro lado me da mucho gusto, de verdad, mucho gusto. Que huele. Que huele. Oye, y hablando precisamente de estos aprendizajes, ¿cuál fue el error en esta parte del liderazgo que te ayudó a ti a emprender o a enseñarte? Fíjate que creo que fue no poner límites, ¿no? Eso fue lo que sucedió porque al no establecer bien las reglas, generé a lo mejor que algunas personas en la organización tomaran acciones que no eran correctas y que hicieran sentir mal a otras personas y que bueno, al final estas personas hayan decidido irse y que yo como líder tengo que aceptar que no hice absolutamente nada, ¿no? Y entonces eso fue para mí un aprendizaje fuerte de esta misma responsabilidad, dar cuenta que qué pasó, tienes que poner límites porque el respeto es súper importante y yo al equipo le digo, el respeto es uno de nuestros valores principales porque debes respetarte a ti como persona, tu trabajo, tus compañeros de trabajo, los proveedores, los clientes. Es muy importante el respeto. Y entonces al no establecer estos límites, pues se sale de control y pues suceden cosas que ya no puedes detener. Entonces para mí fue un aprendizaje fuerte porque perdí, ¿no? Colaboradores pues que me hubiera gustado que continuaran por situaciones de este tipo. De límites. Entonces quiero entender, como para ir haciendo un resumen de lo que hemos hablado en este episodio, que un líder enseña, acompaña, un jefe manda. Así es. La diferencia que puede haber entre uno y otro es que un jefe exige y quiere ver resultados. Un líder te acompaña para que logres el resultado. Un jefe solamente tiene la responsabilidad del equipo que cueste lo menos posible, que sea mayormente rentable. Un líder tiene la responsabilidad de que se desarrollen como mejores personas, porque estás de acuerdo, tú compartías que hay que escucharlos, acompañarlos. Y uno es que, pues, el jefe te pone las políticas, un líder te pone las reglas y los límites. ¿Podríamos decir que así es como que vamos teniendo la diferencia entre un jefe y un líder? Sí, además también el líder enseña con el ejemplo, con la consistencia. El líder hace ver que, bueno, no necesita exigirte, ¿no? Un líder, porque ha generado respeto y con ese respeto, pues las personas responden a eso y dan resultados. Y pues, creo yo que responsabilidad del líder es también hacer que las personas sean mejor de lo que ellas creen, ¿no? Y en mi caso, contagiarles esta pasión. Oye, ¿y cuál fue el peor jefe que tuviste antes de tener tu negocio y qué fue lo que aprendiste de él o de ella? O sea, Pues, sin decir nombre, claro, nada sí, más claro. que son términos que queremos entender la diferencia de un líder y un jefe. Sí, he aprendido de los diferentes jefes y jefas que tuve, de todos aprendí algo, pero yo creo que fue cuando hice mi servicio social y tenía una jefa, que la verdad era súper autoritaria, nos exigía cosas que no tenían como sentido,
nos humillaba, ¿no? Y la verdad yo recuerdo mucho una anécdota que me mandó por hielos a una gasolinera y eso me quedó así, pero ¿por qué tengo que ir por hielos a una gasolinera? Y eso me hizo ver que teniendo autoridad yo no quería ser como ella porque vuelvo a lo mismo del respeto. No importa que sea alguien que va saliendo de la escuela y entra a una organización, se tiene que respetar porque tú tienes un deber con ellos y es enseñarles, ¿no? O sea, una actividad como la que ella me hizo hacer, o sea, no tiene nada que ver, o como a veces escucho, ay, pues está sacando copias, o eso no enseña, o sea, eso no enseña nada y no respeta ya humillarte y eso, pues eso no me gustó y dije, o sea, jamás abuses de una autoridad, ¿no? Que tienes, porque de todas las personas con las que estuve en mi servicio social, todas eran muy amables, nos enseñaron mucho, pero ella en específico era como humillarte, o sea, tú eres aprendiz aquí y tienes que hacer, o sea, eso está mal. Pues Eso ahí está mal. aprendí que no. Oye, ¿y qué cambios hiciste para dejar de controlar y empezar a confiar en tu equipo? Híjole, eso fue algo, es difícil porque a mí me gusta mucho la operación, me encanta la operación y entonces es como, no quiero soltarlo porque es algo que me gusta, pero también aprendí que si no sueltas y confías, pues no creces y no escalas tu negocio. Entonces comenzamos a hacer procedimientos, comenzamos a capacitar mucho, no tan solo en temas pues profundos del comercio exterior, sino en estos detalles de cómo, porque hasta sabes que tienes que enseñar a los clientes que ya no van a hablar contigo, que haya alguien a quien tú pusiste. Entonces siempre les decía, yo voy a estar atrás de ellos, pero necesito que ellos te estén atendiendo a ti, enseñarles detalles hasta de cómo tienes que contestarle, qué es lo que le gusta al cliente. Les decía, mira, este cliente hay que tratarlo así, así. Cuando te llegue información de este cliente hay que atenderlo de inmediato. Y ellos van aprendiendo y también tú tienes que ir respetando a ellos con el cliente, tienes que irles dando su lugar, ¿no? Y entonces eso te permite que tú como líder puedas salir de la organización, buscar más oportunidades para la organización que nos va a ayudar a todos. Y creo que generar confianza en ellos es muy importante. A mí me encanta llevarlos con el cliente, que ellos interactúen, que presenten, que digan, porque siempre les digo, en algún momento vas a tener que hacerlo solito o solita. Y ha funcionado bastante bien. Y pues creo que tú también vas delegando muchas cosas que pues al final es bueno para todos. Me queda claro con lo que hemos platicado, Mónica, y que me has explicado la diferencia de uno a otro, que el líder transforma. Uh-huh. Y tiene que empezar con uno mismo. ¿Tú has pasado por un proceso de transformación? Sí, claro, por supuesto, siempre voy aprendiendo y les digo, pues hay gente que dice, ay, es que eres un líder nato. Y hay otros que aprendemos en el camino, vamos aprendiendo y como ahorita dijiste, ¿te diste cuenta? No, porque no me gusta mandar, pero pues también te tienes que capacitar, tienes que saber que hay diferentes formas de líderes, cómo solicitar las cosas, cómo apoyar a tu equipo, cómo hacer que ellos empiecen a confiar en ellos mismos. Y entonces, pues sí hay una transformación tuya, si voltearas, ¿no?, al inicio de mi organización, pues era muy diferente, ¿no? Hoy tal vez yo soy más exigente porque también me gusta, ¿no?, que todo salga mucho más, porque además ya aprendimos de errores y entonces hoy no puede haber errores porque ya los aprendimos. Entonces, si hay una transformación, me encanta estarme capacitando continuamente para también cómo motivar. Hoy tengo mucho, ¿cómo puedo hacer para motivar más a mi equipo a ser mejores también como personas? Porque eso se refleja en sus actividades. Entonces, estoy en capacitación constante. Muchísimas gracias. Oye, y ya para cerrar, me gustaría hacerte esta última pregunta. En un espacio y en un tiempo, cuando ya no estés aquí, ¿cómo te gustaría ser recordada? ¡Ay! Pues creo que me gustaría que pensaran en mí como alguien que les enseñó,
que los motivó y que los apasionó a ser mejores personas. La calidez que siempre te identifica. Oye, Mónica, ¿y dónde podemos encontrarte? ¿Dónde está tu empresa? ¿Cómo se llama? Platícanos de ella. Gracias. Pues mi empresa se llama Grupo Enlace. Nos dedicamos al comercio exterior, logísticas y aduanas. Y nos pueden buscar en nuestro sitio en internet www.enlacemm.com o seguirnos también en nuestras redes, en Instagram como Grupo Enlace, en LinkedIn también estamos como Enlace, en Facebook Grupo Enlace, y pues ahí van a poder encontrar desde cuestiones de trámites, logística, vinculación. Nos apasiona el comercio exterior. Ay, sí, sé que eres una apasionada. Pues muchísimas gracias por acompañarme y muchas gracias a ti por acompañarme en este episodio de Paloma Cuevas Podcast. Si este mensaje te inspiró, compártelo con alguien que necesite escucharlo el día de hoy. Sígueme como Paloma Cuevas Coach y cuéntame, ¿qué legado debería dejar un buen líder en su gente? Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda, el cambio empieza contigo y hasta la próxima. Sigue diseñando tu mejor versión.